y abundante. Comienzo narrando 2 o 3 episodios, acontecimientos, sucesos. Cursaba mis estudios de teología por Costa Rica. Allá conozco un muchacho compañero de cuarto. Se gradúa, sale al campo a trabajar. Tremendo obrero, destacado, llega a ser líder. Y de pronto el hermano, mi amigo, llega a una iglesia. Esto es un testimonio verídico, en New Jersey. Y la iglesia congregada le dice a los miembros: algo debo decirles. En esta iglesia no admitimos ni aceptamos libros de Elena G. de White. Pero, pastor, así ha de ser, así he dicho y así será. Segundo caso, mi señora madre, cantidad de años siendo adventista, 50 años casi. Y un pastor le dice: si usted va a leer Elena White, coja esos libros, lléveselo a su casa y tranquila, y usted y a solas consulte lo que usted quiera, pero me lo deja a la hora de ir a la iglesia, y a la hora de mencionarlo, no me lo lleve a la iglesia. Tercer caso, división del este de Europa. Decisión tomada. En esta división sencillamente está descartado el uso de los libros de Elena G. de White. Otro caso, amigo mío, pastor de Andrews University, graduado, pastor ordenado y en ejercicio, cursando sus estudios en Andrews. Tiene usted una tarea que hacer, pero le advierto, estudiante, este es el profesor, nada de referencia de los libros de Elena White. A los fines de la iglesia ya los hermanos pueden tener su concepto, pero recuerde, pastor, que usted está haciendo una maestría. Aquí no podemos quedarnos con algo tan elemental y simple como los libritos de esa señora, que a los fines históricos uno le tiene su aprecio y sus aportes a la iglesia, pero no ningún fundamento real que pueda ser demostrado. Por lo tanto, descártenme a Elena White, porque a los fines reales no tiene validez. Todo lo que les estoy diciendo son testimonios reales. Revista de ancianos. Se puede certificar esto en internet. Les recomendamos a los ancianos y a los pastores que en sus predicaciones saquen de su material a Elena G. de White. Les mencioné 4 o 5 ejemplos. Ahora les pregunto, iglesia, ¿qué es lo que está pasando con nosotros y con el espíritu de profecía? Primero a los Corintios. Primera a los Corintios. Escritura de Pablo, del Espíritu Santo inspirando a Pablo. Capítulo número 1. Y de primera a los Corintios, capítulo número 1, vamos a leer los versículos 6 y 7. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 6 y 7. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Lo dejo aquí antes de leer el 7 para hacer una pregunta a la iglesia. Así como que
El testimonio acerca de Cristo. ¿Qué es lo que hemos aprendido aquí que es el testimonio de Cristo o el testimonio de Jesús? El espíritu de profecía. Miren cómo aquí Pablo habla entonces de que ese don ha sido confirmado a la iglesia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. Y miren el poderoso 7: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Importantísimo texto que vamos a desglosar en 30 segundos. Primero habla del testimonio de Jesús que tienen los creyentes fieles, que ya hemos visto que es el espíritu de profecía. Dice a la iglesia que la iglesia que sigue, que tiene el testimonio de Jesús, que es la verdadera, dice: no le faltará ningún don. De manera que nada os falte, que ningún don les falte. Les pregunto yo a ustedes, ¿es el don de profecía un don del Espíritu? Sí. Óigame, le hemos visto la lista aquí en clases pasadas. Primera Corintios 12, hay un listado. Romanos 12, hay otro listado. Efesios 4, hay otro listado. Y en todos aparece el don de profecía. Les pregunto, estoy preguntando mucho porque es un seminario, ¿verdad? ¿Podemos nosotros reclamar la condición de ser pueblo remanente faltándonos un don? Somos el remanente, el pueblo de Dios, pero tal don, no, ese no lo tenemos. ¿Qué dice el versículo 7? Que pasará con el pueblo verdadero, que no le faltará ningún don. Si nosotros no tenemos como iglesia el don de profecía, no somos el pueblo verdadero. Porque aquí el versículo 7 dice: al pueblo de Dios no le faltará ninguno de los dones, ninguno. Marquen su Biblia, 1 Corintios 1:7 o 1:6 y 7. Yo tengo mi Biblia, un arcoíris allí con... Porque si a la iglesia verdadera no le faltará ningún don, ¿dónde está? ¿Quién ha dicho eso? ¿Yo puedo ser iglesia verdadera sin tener espíritu de profecía? Dice la Biblia que no. Si usted es iglesia verdadera, tiene que tener todos los dones. Y ese aparece en todas las listas. El don de profecía, en todas aparece. Efesios 4, 1 Corintios 12, Romanos 12. En toda la lista de dones aparece el don de profecía. Si no lo tengo yo, revísame. Debo revisarme como iglesia. Entonces, nosotros también conocemos el texto de Amós 3:7, porque nada hará Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Otro texto que quiero que busquemos, Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. Hechos capítulo 20, Hechos de los Apóstoles, que habla de la naciente iglesia, la iglesia del primer siglo. Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. Estaba profetizado también un ataque a la iglesia y al mensaje de la iglesia y a la doctrina de la iglesia. Dice la palabra de Dios: por tanto, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces estaba profetizado, hermanos, en estos textos. Si quieren, marquen ese también o vayan anotándolo allí. A la iglesia iban a entrar enemigos. Digo, yo dije enemigos. ¿Cómo es que Pablo le dice? Pablo no le dice entrarán enemigos. Lobos rapaces. ¿Y qué van a hacer con la feligresía? Que Pablo tampoco le llama feligresía, le llama rebaño. ¿Qué es lo que van a hacer con el rebaño? Que no lo perdonarán. Porque un lobo no perdona. Cuando un lobo tiene hambre, y que, ay no, tú eres buena gente, déjame perdonarte.
Los lobos rapaces, las fieras salvajes, no perdonan, hermano. Niño, bebé, viejo, anciano, joven, mujer, no discriminan. Y dice que los que entrarán a la iglesia para destruirla serán lobos rapaces. Y de ustedes mismos se levantarán, de los que ya están, no solamente los que van a venir, sino de los que ya están, que hablarán cosas perversas, arrastrando para sí, tras sí, a los discípulos. Esto está en la Biblia y la misma Elena White dice que ocurriría. Quiero leerles esta cita que aparece en Eventos de los Últimos Días, página 181 y parte de la 182. Una cosa es cierta: los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, espérate. Adventistas bajo la conducción de Satanás. ¿Cómo? Yo estoy leyendo Eventos de los Últimos Días, página 181. Dice ya, habrán adventistas dirigidos por Satanás. Oye, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del espíritu de profecía. ¿Qué es lo primero que van a hacer la gente que enarbola la bandera de Satanás, hermanos? Los testimonios de Dios es lo primero que van a rechazar. Por ahí comienzan. Oigan esta otra. Sigo en la 181. Y el título del capítulo se llama El zarandeo. El último engaño de Satanás. ¿Cuál engaño, hermanos? ¿El tercero, el cuarto, el quinto? El último engaño de Satanás dentro de la iglesia se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Por eso yo comencé esta pequeña charlita con ustedes aquí, hablándole del ejemplo de mi compañero amigo pastor, del amigo pastor que me contó que en antes le dijeron no espíritu de profecía. Le conté lo que el pastor le dijo a mi mamá, no me trata de espíritu de profecía. Lo que pasó en New Jersey, no es espíritu de profecía. Hubo toda una división, y no solamente esa es la más abanderada, pero otras divisiones. En esta división no se usa espíritu de profecía. Las revistas de los ancianos, no prediquen los ancianos con libros del espíritu de profecía. Pastores, iglesias donde usted va, que dice, usted lee aquí espíritu de profecía, entonces no tiene púlpito. Que yo conversé recientemente con un lugar donde estaban haciendo unos trámites para que yo predicara. Dice, no, lo que pasa es que es un libro de espíritu de profecía en sábado. Ya, entonces no me inviten, busquen a otro. Cuando yo estaba pequeño, las lecciones, los folletos, en algunas partes de Centroamérica dicen cartillas de escuela sabática, los folletos de escuela sabática, eran el mismo formato que tenemos ahora preguntas y respuestas, pero miren cómo eran. ¿Quién creó el mundo? Una pregunta del domingo, del lunes, del martes, cualquier día. Génesis 1:1. Siempre con un texto bíblico. E inmediatamente después, todo el comentario de la paginita del día, todo, y cuando les digo todo, es todo, eran citas del libro de Elena White. Todo. Yo le estoy dando cuando yo tenía 13, 14, 15, 16 años. Ya los últimos 20, 25 años, el viernes dice, lectura auxiliar, Patriarcas y Profetas, y le ponen a usted el capítulo y el libro, y a veces entonces le copian un poquito de la cita, y le dicen, vaya al capítulo. Ustedes saben que la mayoría de la gente no va al capítulo. Pero, ¿saben? La gente no tiene el tiempo, no tiene el libro, no tiene las formas. Pero antes prácticamente usted no se podía escapar porque se la traían ahí en la página del día. ¿Saben qué hacen ahora? ¿Quién creó el mundo? Génesis 1:1, le pone la cita bíblica. Y después, todo lo que resta en la paginita es la opinión del autor. Sí, porque ustedes saben que esto, y cita a fulano, y yo creo, y demás. Opinión de él.
Antes era la escuela sabática a la ley y el testimonio. Lo único que era humano era la pregunta. Luego el texto era Biblia y el comentario del Espíritu lo decía. Fui a la ABC los otros días y los ancianos, ¿cuál es la Biblia que nos mostraron? Que esta Biblia que hicieron una rifa y alguien se la sacó y no sé. Voy a la edición, pero mira la Biblia que estaba allá en el Congreso de Laico. Ahí la tienen. 40 dólares, algo así, no sé. Y le pregunta a la muchacha, dime algo, ¿esta Biblia contiene los comentarios de Elena White? No. ¿Y qué es lo que tiene? Comentarios de los eruditos de Andrews. Ah, thank you. Los eruditos de Andrews comentándome la Biblia. De erudito estoy harto ya, hermanos. Lea el testimonio. Tanta apostasía y tanta spiritual formation que hay por ahí y tanta iglesia, ¿cómo que se llama? La iglesia, la nueva teología que anda por ahí y todas esas doctrinas. Y no. Sin profecía, el pueblo será disipado. Otro texto que hemos usado acá, Proverbios 29, 18. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. De diferentes maneras para socavar el testimonio de Jesús a la iglesia. Oigan esta otra. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera y los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerán. Lo primero que dice allí es que los que se oponen al Espíritu lo decía Elena White están dirigidos por Satanás. Y que finalmente se verá que detrás de eso lo que viene son muchos errores a la iglesia, muchas caídas, y la iglesia en picada. Hermanos, es que dice 2 de Crónicas 20:20, prestad atención a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creedle a su profeta y seréis prosperados. Si la iglesia quita la vista de Dios y del profeta, como dice aquí, sin profecía el pueblo se desenfrena, no tiene norte, porque eso era parte del don de la iglesia verdadera en los últimos días, el don de profecía. Y cuando cerramos los libros del Espíritu de profecía, nos quedamos igualitas que las otras iglesias sin profecía. Por eso es que están creyendo ellos que el anticristo está por allá por Palestina, que va a aparecer por Irak, o que va a ser un personaje que van a hacer en Europa, porque están sin rumbo profético, o que se va en un rato secreto y que la tercera guerra mundial viene en los próximos días. Están sin rumbo profético diciendo cantidad de barbaridades en internet y en YouTube, porque no tienen línea profética. Sin profecía el pueblo se desenfrena, el pueblo no tiene rumbo. Y hay instrumentos de Satanás que quieren quitarle al pueblo de Dios los testimonios para que volvamos, para que seamos igual que los demás, sin rumbo, sin profecía el pueblo se desenfrena y se disipa. Recuerden que los testimonios son luz que nos llevan a la luz mayor, que es Cristo, es luz menor. Miren esta otra. Es el plan de Satanás. No sé si han notado que toda la cita donde se habla de querer quitar los testimonios, se habla de quién es el autor. ¿Han notado eso? Todo lo que estoy leyendo habla del originador de ese plan. ¿Quién lo está elaborando y planificando este plan? Dice esta otra. Es el plan de Satanás, debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Entonces cuando yo veo un pastor que me dice, cuidadito si usted me viene aquí a leer en el sermón del sábado, como no, eso viene de su casa y confúrtelo calladito, pero no lo comparta. Esas citas para las visitas, no, en programas de radio, de televisión o en campaña evangelística, no mencione a Elena White porque se van a ofender. Hermano, yo he visto programas adventistas donde con mucha confianza y valentía dicen, y como dijo Amado Nervo, y dicen una poesía de Amado Nervo, como decía Gabriela Mistral, hasta Abuela Esperanza sale con eso a cada rato. Decía Gabriela Mistral y viene con un poema de Gabriela Mistral. Y cuando citan algo de Elena White dice, como dijo una reconocida autora,
¿Lo han oído o no lo han oído? Sí. ¿Cómo que una reconocida autora? Entonces yo puedo mencionar a Gabriela Mistral, a Amado Nervo, a Pablo Neruda y a fulanito de tal. Y yo para que no sepan, no me identifican con Elena, una destacada autora dijo, entonces me tiran la cita en el programa radial de Elena, destacada autora, pero mi nombre, oye, la destacada autora la bautizaron así cuando nació, destacada autora, tiene un nombre, dígalo. Y después termina el programa y dice, este programa ha sido presentado por unos amigos de la comunidad. Para no decir a Petit Retemudia, porque ¿cuál es el miedo de presentar nuestro nombre y arriar la bandera? ¿Cómo que por unos amigos de la comunidad? Ay, Señor. El plan de Satanás es debilitar en el pueblo de Dios los testimonios, el que confíen en los testimonios. Luego sigue el escepticismo. ¿Qué es escepticismo? Incredulidad. Respecto a los puntos vitales de nuestra fe. Debilita la fe en los demás puntos. Debilita la fe en los pilares de nuestra posición. Y después surge la duda hacia las escrituras. Y luego la marcha desciende hasta la perdición. Miren cómo va la cadena. No espíritu de profecía. Se quitan los hitos. Se quitan las enseñanzas básicas. Se quita la confianza en la Biblia y la persona cae en la perdición. Y todo comenzó por quitar la atención de los testimonios, que fue la primera de las citas. El primer engaño de Satanás era desanimar en los hermanos el estudio y la creencia en los testimonios. Por ahí comienza. Por ahí comienza. Porque cuando se duda de los testimonios, Satanás sabe que los engaños no se detendrán allí. Cuando usted rechaza el espíritu de profecía, Satanás sabe, ¡ja! Me lo gané. Rechazó el espíritu de profecía, ese no se queda ahí en su caída. Redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, lo que se torna incurable y termina en destrucción. Y como dice allí que los pilares son quitados después que usted rechaza el espíritu de profecía, por esa razón todo el que niegue el espíritu de profecía rechaza el santuario. Y todo el que rechaza el santuario rechaza el mensaje de los tres ángeles. Entonces esas iglesias donde dicen aquí no es espíritu de profecía, busque la que no predica el mensaje de los tres ángeles. No lo predica, porque si predica el mensaje de los tres ángeles, nunca pensaría en quitar al profeta del medio. En todas las iglesias que conozco, y que usted ve que no llevan a los predicadores de verdad presentes, y que han quitado el espíritu de profecía, hermanos, no predican el mensaje de los tres ángeles. No predican el mensaje de los tres ángeles, ni predican santuario. Y una iglesia que no adventista, lo dije el sábado, allá en Uster, que saca de su sermón, que saca de su púlpito el santuario, automáticamente cuando saca el santuario saca el mensaje de los tres ángeles. Porque usted no puede sacar el santuario y quedar con el mensaje de los tres ángeles. ¿Y cómo va a ser? Si el primer mensaje dice la hora de su juicio ha llegado. Y eso es lo que representa el Yom Kippur actual que se está desarrollando, el día de la expiación. Y el segundo mensaje, salir de Babilonia, es el avivamiento y la reforma, dejar el mundo totalmente. Y el tercer mensaje, la obediencia a los mandamientos y la fe de Jesús que me cubre para totalmente vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que usted no puede sacar el santuario, porque si saca el santuario saca el mensaje de los tres ángeles. Y hay iglesias que se pasan 52 sábados y no se predica el mensaje adventista. Y hay ministros que han tenido 10, 15 y 20 años cobrando diezmo. 20 años cobrando diezmo. Y nunca me han abierto la Biblia en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 14. Y usted es adventista. Pero ¿cómo usted es adventista y no predica el mensaje adventista? Porque el adventista predica el mensaje adventista. El mensaje adventista es el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de la Biblia para los últimos días. Usted no se puede llamar ministro si usted no predica el mensaje de los tres ángeles. Mira la camarita, hermano. Usted no se puede llamar ministro donde quiera que oiga este tema, en cualquier parte del mundo, si usted no le pide a Dios que le ilumine para predicar el mensaje de los tres ángeles, que es el último mensaje de misericordia y de amonestación a este mundo. No es un mensaje de miedo y de temor, es un mensaje de misericordia. 115 citas Elena White menciona último mensaje de misericordia relacionándolo con el mensaje de los tres ángeles. 115 conté yo. Así es que, hermano, póngase en eso, hermano pastor, hermano anciano, con oración y humildemente
pídele perdón a Dios por su descuido en el pasado y comienza a alimentar a su iglesia con el mensaje de la hora, diciéndole a la gente dónde estamos en la hora profética. Dios lo bendiga con mucho amor. Y ustedes que están en vivo también, leo una última cita. Mensajes Selectos, tomo 1, página 55. Los que quisieron tomar nota, las primeras citas las leí de Eventos de los Últimos Días, páginas 181 y 182. Eventos de los Últimos Días, 181 y 182. Todo el esfuerzo del diablo para quitar el espíritu de profecía de las iglesias. Y lo estamos viendo en iglesias locales, en asociaciones, en uniones, en divisiones, pero estaba profetizado. Y esta, para cerrar con broche de oro, con esta contundente. Déjame mirar de este lado ahora. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. Ustedes han visto que todo esto es Satanás, ¿qué está? Detrás de todo la guerra contra el espíritu de profecía, ¿quién es que está? Se encenderá un odio como satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos. Por esta razón, Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Mensajes Selectos, tomo 1, página 55. Mensajes Selectos, tomo 1, página 55. Satanás sabe que no podrá tener una senda tan clara para introducir sus engaños. No le será tan fácil engañar a la iglesia y atar a las almas con errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Y como él sabe que si se obedecen los testimonios y se sigue el Espíritu de profecía y se obedece a Dios a través de la profeta, él sabe que no puede engañar a la iglesia, y entonces se encarga de introducir la herejía y el combate y el ataque a los testimonios. Usted una vez quita los testimonios y la iglesia queda desalmada. Porque entonces la gente comienza a interpretar la Biblia a como fuera, y lo que va a ocurrir prontito, como vimos antes, es que también en la Biblia van a caer muy pronto en desobedecerla, van a caer muy pronto en la desobediencia de la misma Biblia. Hermanos amados, me resta decirle en el último minuto que recordemos que la palabra de Dios dice en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso, no les ha obedecido. Todos los profetas fueron inspirados por Dios, por el mismo Espíritu. No estamos diciendo que Elena sustituye la Biblia. La Biblia es la Biblia sola, la palabra de Dios. Pero nosotros sabemos que a través de la historia el Señor ha usado a hombres, mujeres, para ser profetisas y profetas canónicos y no canónicos. Y nosotros creemos que el pueblo de Dios está siendo conducido por el Señor y que hemos contado con la ayuda del Espíritu de profecía. Y nosotros creemos firmemente que fue manifestado en la persona, vida y obra de Elena Ward Hammond, Elena White, nacida en 1827 e ida al descanso en 1915. Y en este respecto, la próxima clase va a ser la biografía de Elena White, interesantísima, desde su nacimiento hasta que pasó al descanso, y sus últimas palabras, cuáles fueron también. Dios nos guarde, nos bendiga y nos pueda ayudar esto a la hermandad en todas las partes que puedan escuchar este mensaje, a saber que Cristo se acerca pronto en majestad y gloria. El Señor ha dado amonestaciones en su palabra y recomendaciones, y también amonestaciones en el espíritu de profecía manifestado en Elena White, para que el pueblo adventista salga airoso de esta gran prueba y crisis que se avecina, y que lo que está ocurriendo no es otra cosa sino una señal contundente de que eso pronto ocurrirá. Israel, porque todo esto ha de acontecer, alístate para el encuentro con tu Dios. Maranata, Cristo